Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, hoy vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Apocalipsis, capítulo 2. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Efesos. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu ardor trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu calendario de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor: odias las obras malvadas de los nicolaítas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque sus sinagogas le pertenecen a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días. Pero si permanecen fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Baal cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar,
incitándolos a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido entre ustedes hay algunos nicolitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merece. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza. Como ellos la llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Bien, hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. El día de hoy, la palabra que hemos escuchado, hermanos, ¿qué nos quiere decir a mí y a ti para nuestra vida? Bien, mis hermanos, la palabra de hoy que hemos escuchado nos dice a ti y a mí lo bueno que hemos hecho, pero también nos dice lo malo que tenemos. Nos dice lo bueno para que veamos y entendamos que Él está al pendiente de todo lo que hacemos. Y también nos dice lo malo que tenemos, ¿para qué? Para que nos arrepintamos y reconozcamos esos errores y nos alejemos de ellos. Eso es el mensaje que hoy nos da la palabra de Dios, pero nos lo dice en símbolos de cartas que manda a las iglesias.
Y te voy a compartir una de las cartas que manda a las iglesias que mencionan su palabra. Pongamos atención cómo les dice lo bueno que hay, pero también les advierte lo malo que tienen. ¿Para qué? Para que se arrepientan y reconozcan lo malo que hay en ellos, y así ellos puedan retirarse de eso malo que tienen. ¿Para qué? Para que puedan ellos vivir y seguir adelante. Y hasta les menciona lo que les dará. Te voy a leer en una de las cartas que manda a una de las iglesias de lo que dice la lectura y la palabra de Dios. Dice: yo sé de tus sufrimientos y tu pobreza, pero tú eres rico. Y sigue diciendo: conozco la blasfemia de los que te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque sus sinagogas le pertenecen a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Y luego sigue diciendo: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Aquí está lo que yo te comentaba. Dios, el día de hoy, nos dice que Él está viendo todo. Y nos empieza diciendo, dice: yo sé de tus sufrimientos y tus pobrezas. Yo sé que tú sufres. Yo sé lo que tú estás pasando. Y dice: y sé también de tu pobreza. Pero te dice: pero tú eres rico. Dios sabe lo que tú y yo estamos pasando día tras día. Y Dios sabe por qué estamos pasando por esas cosas. Pero Él nos dice y nos especifica que a pesar de por todo eso que estamos pasando, de nuestros sufrimientos que llevamos en nuestra vida y de nuestra pobreza, Él dice que tú y yo somos ricos. Ese sufrimiento que estamos tú y yo llevando en esta vida y esa pobreza que llevamos, Dios dice que eso no es para que tú y yo nos detengamos en el camino. Dios no quiere que tú y yo nos paremos a consecuencia de lo que estamos padeciendo y sufriendo en este mundo. Porque Dios dice que tú y yo somos ricos. ¿Y por qué somos ricos? Porque la palabra de Dios dice que tú y yo somos ricos? Cuando sabe que en la vida que estamos llevando estamos pasando por sufrimientos. Sufrimientos que pasamos en todo lo largo de nuestra vida. Pero Dios nos dice que tú y yo somos ricos. ¿Por qué somos ricos? Yo te voy a decir por qué somos ricos. Tú y yo somos ricos porque tenemos a Dios. Porque tenemos a nuestro Salvador y Rey
que es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos al Espíritu Santo, que es la fuerza de Dios. Por eso Dios dice que tú y yo somos ricos. A pesar de por todo lo que pasamos, a pesar por los sufrimientos que hemos llegado a pasar y que tendremos que seguir pasando en el transcurso de nuestra vida, Dios dice que tú y yo somos ricos. Pero sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, conozco a todos aquellos que blasfeman, de los que se te oponen también los conozco. Conozco a todos aquellos que blasfeman y también a todos aquellos, dice la palabra de Dios, que se te oponen. O sea, conozco, sé quiénes son. Y sigue diciendo la palabra de Dios, dice, porque sus sinagogas le pertenecen a Satanás. La palabra de Dios nos manifiesta que todas las personas que se oponen a ti y a mí en nuestra vida por diferentes circunstancias, dice la palabra de Dios que son personas que pertenecen a Satanás. Y dice, y no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Fíjate bien, dice la palabra de Dios, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Porque dice, porque el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Fíjate cómo la palabra de Dios nos dice y nos advierte que todas las personas que se nos oponen en la vida, todas las personas que nos ponen trampas, que nos ponen cosas para que tú y yo no podamos caminar, o que nos insultan o que nos agreden, dice la palabra de Dios que son personas que pertenecen a ¿quién? A Satanás. Y como pertenecen a Satanás, por lo tanto no quieren que nosotros caminemos, no quieren que nosotros lleguemos a nuestro destino. Y que nuestro destino es llegar ¿con quién? A la presencia del Padre. Pero ellos no quieren que lleguemos. Por eso es que dice la palabra de Dios que se nos oponen. Se nos oponen impidiendo que caminemos. Y dice la palabra de Dios, dice, pero no tengas miedo. Porque dice la palabra de Dios, de lo que estás a punto de sufrir. Fíjate bien, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. No tengamos miedo de lo que estamos a punto de sufrir. Porque dice la palabra de Dios que Satanás encarcelará a unos, dice que para ponerlos a pruebas. Y sufrirán por 10 años. No tengamos miedo de lo que vamos a sufrir. ¿Qué podemos sufrir, hermano? ¿Qué podemos sufrir? Muchas y miles cosas. Unos de una manera, otros de otra manera. Pero Dios dice, no tengas miedo. Porque Satanás actuará queriéndote vencer y destruir. Cuando dice y menciona que meterá a la cárcel a unos. O sea, te querrá destruir. Pero tú no tengas miedo. No tengas miedo, ¿por qué? Porque acuérdate que Dios está contigo. Acuérdate que tenemos un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo.
y que está al pendiente de nosotros. Eso no quiere decir que no vayamos a sufrir. Claro que vamos a sufrir. Pero Dios dice, no tengas miedo. Porque dice la palabra de Dios, dice, pero si permaneces fiel, fíjate bien, si tú permaneces fiel, a pesar de todos los sufrimientos y todos los que estés pasando en esta vida, de problemas, de dificultades, de todo lo que te puedas imaginar que nos ocurre a todos los seres humanos, si a consecuencia de todo eso nosotros nos mantenemos fiel, dice la palabra de Dios, incluso cuando te enfrentes a la muerte. Dice la palabra de Dios, te daré la corona de la vida. Fíjate, Dios nos advierte que vamos a sufrir en el camino de nuestra vida. Y ya hemos sufrido de una y otra manera. Y vamos a seguir sufriendo. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que por ningún motivo tú y yo lleguemos a donde tenemos que llegar, que es a la presencia del Padre. Y nos querrá destrozar y destruir de una y de mil maneras. Por eso dice que Dios conoce a todos aquellos de los que se nos oponen para seguir caminando. ¿Y en qué manera se nos oponen? En la que no te puedas imaginar. El oponerse quiere decir que te quiere distanciar del camino de Dios por cualquier manera. Por cualquier manera de lo que hay en este mundo. Puede ser un vicio. Puede ser que por medio de una enfermedad que te pegue muy fuerte. Puede ser por una y por mil maneras. Satanás va a querer alejarnos del camino que llevamos para llegar a la presencia de Dios. Por eso dice Dios que se nos oponen. Se nos oponen en esa manera, en querernos distanciar del camino que nosotros llevamos y que tenemos que seguir. Ellos no quieren que lo sigamos. Ellos quieren que nos distanciemos. Ellos quieren que agarremos otros caminos que están en este mundo. Y que hay muchísimos. Hay muchísimos caminos en este mundo que nos distancian del camino que llevamos y que es hacia Dios. Pero nosotros no tenemos que permitir que nadie, por ningún motivo, nos distancie de ese camino, hermanos. Porque nuestro camino es llegar a la presencia de Dios. Y es el camino que tenemos que seguir. No nos tenemos que alejar, dice la palabra de Dios, ni a derecha ni a izquierda. Tenemos que seguir nuestro camino como debe de ser. Para poder llegar el día de mañana a la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que si aún después de todas las dificultades y problemas y sufrimientos que pasemos, nos mantenemos, dice la palabra de Dios, que fieles hacia Él, e incluso cuando nos estemos enfrentando a la muerte, nos mantenemos firmes, dice la palabra de Dios que Él nos dará la corona de la vida. Y termina diciendo el versículo. Dice, los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Los que salgan vencedores. Para poder salir vencedores de todas las dificultades, de todos los sufrimientos y de todo lo que tenemos que pasar en este mundo, para poder salir vencedores tenemos que mantenernos firmes. ¿En qué? Firmes en nuestra fe. Firmes en el amor de Dios. Porque recordemos que la palabra dice que el amor, verdadero amor, lleva ¿a dónde? Al perdón de todos los pecados por medio del amor.
y manteniéndonos firmes en nuestra fe en aquel que ya nos salvó, que es nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, tú y yo vamos a poder salir vencedores de todos esos problemas y sufrimientos. Y de aún, dice la palabra de Dios, que hasta cuando nos encontremos frente a la muerte. Así es de que, hermanos, no permitamos que por ningún motivo nos quieran distanciar del camino que llevamos, que es a la presencia de Dios. No permitamos que por ningún motivo Satanás utilice sus argumentos o estrategias que hay en este mundo para distanciarnos y hacernos retirar de ese camino que conduce ¿a dónde? A la presencia de Dios y a la vida eterna. Por eso es muy clara la palabra de Dios cuando dice que no nos debemos de alejar ni a derecha ni a izquierda. Tenemos que seguir nuestro camino como es. Y ese camino, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciendo una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito, Dios, verdadero y hermoso. Primeramente, agradecerte, Señor. Agradecerte todas esas bendiciones que tú has derramado sobre nosotros. Agradecerte, Señor, el amor intenso que tú manifiestas sobre la humanidad. Papito, gracias porque existes, porque eres tú el Dios y sabemos que por medio de ti existen todas las cosas. Gracias, Padre Dios Yahvé. Papito, te pido de la manera más humilde que nos ayudes a que podamos seguir ese camino que tenemos que seguir caminando para poder llegar a la presencia tuya. No permitas que nadie, por ningún motivo, nos aparte y nos distancie de ese camino que nos lleva hacia ti. No lo permitas, Padre Dios. Al contrario, ayúdanos que por medio de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, nosotros podamos seguir caminando correctamente y así podamos llegar a estar contigo al final de nuestra vida. Mis hermanos, cuídense y protéjanse donde quiera que anden. Acuérdense que Dios nos ama y que Dios nos ha puesto un camino para que tú y yo caminemos por ese camino, porque es el único camino que nos llevará hacia la presencia de Él y a la vida eterna. Y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Amén.